buenos días a todos. Les agradezco su presencia aquí. Para mí es la primera ocasión que me toca acompañarlos en un desayuno jurídico, una tertulia, como le llama mi amigo y colega Saucedo. No tengo un tema en concreto preparado, pero tengo algunas cosas ahí en mente que quisiera yo platicar con ustedes. El primero es sobre la importancia que tiene el tema probatorio en estos sistemas. Aquí con el maestro Roberto siempre hemos coincidido en la relevancia del tema probatorio y sobre todo yo lo que advierto en la práctica es que no se ha explotado de manera integral y completa toda la potencialidad que nos puede dar la prueba al momento del desarrollo de las audiencias, ¿no? Partimos de la noción de que mucho del contenido de las carpetas de investigación nosotros ya le estamos de antemano atribuyendo cierto valor, lo cual no es correcto, dado que se tratan de actos de investigación de naturaleza simple, que posteriormente podrían constituir prueba en la medida en la que podamos presentarlos adecuadamente en las audiencias. Y ahí es donde cobran vigencia particularmente pues, todas las técnicas y estrategias de litigación conocidas, ¿no? En el tema probatorio yo creo que hay 5 filtros que hay que considerar en ese camino que tiene la prueba para poder aportarle las audiencias. Me refiero a 5 filtros que son los básicos a los que debemos de someter no solamente las pruebas nuestras, las que nosotros hayamos recabado, sino aquellos elementos probatorios que sabemos que nuestra contraparte tiene. Las básicas, los 5 filtros básicos son el tema de la licitud de la prueba, en razón de la obtención por las vías legales y con respeto a las reglas del procedimiento. La legalidad de la prueba, en razón de esto que acabo de mencionar, que es el respeto a las reglas del procedimiento. La licitud de la prueba, en la medida en la que su obtención haya sido respetuosa, con un respeto irrestricto a los derechos fundamentales. El tercer filtro diría yo que es un tema de suficiencia. El tema de suficiencia es una valoración que hacemos sobre la calidad del elemento probatorio. Esa calidad muchas veces viene dada por el propio procedimiento, por las propias reglas del sistema. ¿Hasta cuánto de una prueba es suficiente para tener comprobado un determinado hecho? A eso me refiero con la suficiencia. En ocasiones, ahorita comentaba con el maestro Francisco, en ocasiones ocurre que se le ha dado una excesiva importancia, por ejemplo, a la declaración de la víctima. Cuando los jueces asumen que el dicho de la víctima es palabra sagrada, entonces nos meten en un problema a la defensa. Lo cierto es, lo comentábamos en relación a los delitos de violación, lo cierto es que no se trata de prueba fundamental como tal, sino que en ocasiones se tratan de pruebas que se les denomina pruebas de corroboración periférica. Esto significa que serán fundamentales siempre y cuando vayan de la mano de otros indicios que corroboren esa información y que además no existan indicios que contrarresten credibilidad a ese dicho de esa víctima, ¿no? Entonces, en ocasiones vienen ya sobreestimados el valor probatorio de estos elementos, en otras ocasiones pues no se deduce un valor establecido. Por ejemplo, cuando se trata de la vinculación, nos dicen que habrá vinculación cuando haya datos que permitan establecer la existencia de un hecho. Ahí no me está dando un estándar o un límite máximo de datos, pero debo de entender que se trate de datos que hagan suficientemente creíble que eso ha ocurrido, ¿no? Entonces, por eso hablo mucho de este filtro sobre la suficiencia de la prueba. No se trata nada más de un elemento para probar un hecho, sino que además pueda ser corroborado con otros indicios. Sería el tercer filtro. Después vienen 2 filtros que son por default, que tienen que ocurrir siempre
en todo análisis probatorio, que es el tema de la pertinencia y la idoneidad. En Estados Unidos, para efecto de establecer la famosa causa probable, lo que se hace es una valoración que se llama evaluación de carga de distribución de prueba. ¿Qué significa esto? Que los jueces, para poder admitir como una causa probable un hecho, tienen que valorar si los elementos probatorios que se están aportando en ese momento en realidad cumplen con la pertinencia y la idoneidad, por lo menos en un estándar mínimo para poder avanzar en esos procedimientos, ¿no? En nuestro sistema, esa pertinencia e idoneidad se presenta en varios momentos. Se presenta para fines de vinculación a proceso. Se presenta también cuando la defensa pretende desahogar elementos probatorios en la duplicidad del término. En razón de que se tiene que valorar si es pertinente y si es idónea la información que se va a desahogar, porque ese es el juez que va a valorar esos hechos, ¿no? En intermedia, la idoneidad no forma parte de la materia de discusión en la audiencia intermedia. La pertinencia sí está perfectamente establecida. Y hay una serie de razones de orden lógico por el cual en intermedia no se discute el tema de la idoneidad. Que no significa que no sea motivo de que se puedan sumar algunas discusiones en ese punto. La pertinencia evidentemente significa que el elemento probatorio carga con él o porta con él información que se relaciona con los hechos que son materia de la controversia. En cambio, la idoneidad tiene que ver con la calidad del medio probatorio. La idoneidad tiene que ver con que ese medio probatorio sea capaz de vertir la información que se supone que va a vertir, ¿no? Dicho de otro modo, la pertinencia tiene que ver con el tema y la idoneidad tiene que ver con la calidad y la naturaleza del medio de prueba. Es decir, un perito no puede hablar sobre una disciplina que no conoce, o un testigo no puede hablar sobre una disciplina que solamente conoce un perito. Ese es más o menos el análisis de pertinencia. A mí me parece que esos son los 5 filtros más relevantes en materia de prueba que debemos de cuidar todos los defensores en todo contacto que hacemos de análisis sobre la información que vamos a vertir. Y más adelante yo agregaría algunas cosas más. No quisiera hacer esto un monólogo, así que voy a ceder el uso de la voz a quien me indiquen. Las técnicas de litigación va a depender de ciertas cosas. Yo le llamo, vamos a decir, al primer círculo, al círculo del razonamiento humano, o si quieren ustedes, de la lógica del conocimiento. Está relacionado con la epistemología y con la teoría del conocimiento, ¿no? O sea, muchas ciencias, todas las ciencias propiamente tienen que relacionarse de cómo se conocen las cosas y cómo se conocen ciertas circunstancias. Y entonces ahí hay criterios, por ejemplo, para establecer ciertas opiniones, si son válidas o no son válidas, o las afirmaciones que hace en cierto aspecto del área del conocimiento, pues se tiene uno que entender lógica, entender la epistemología y entender ciertas circunstancias. Entonces vemos muchos como, por ejemplo, los 2 doctores para tomar una determinación tienen que entender, interpretar cierta información que se está. Los historiadores también tienen que interpretar muchas veces ciertos documentos y entonces van a establecer ciertas características. Todas las ciencias y todo conocimiento humano va teniendo que entrarle a la epistemología, vamos a decir, del conocimiento, a la teoría del conocimiento, y entonces ahí en esa teoría del conocimiento, para hacer análisis de la información, se utilizan principalmente 3 criterios. O sea, 3 criterios que son la relevancia, que por cierto es el criterio que utiliza las reglas federales de evidencia, la credibilidad y el peso o fuerza probatoria de cada elemento, vamos a decir, de cada evidencia o cada medio probatorio, cada dato de información. Y entonces en base a eso se construyen decisiones y se construyen investigaciones, ¿no? Después tenemos el campo del derecho
del derecho. Y entonces ahí vamos a decir cómo vamos a obtener decisiones en los ámbitos del juicio, ¿no? De los procesos, porque la pretensión es tener que esos juicios se acerquen a afirmaciones que sean verificables o justificables o ciertas. Entonces, por eso muchas, vamos a decir, pues se reconoce lo que es la ciencia del conocimiento y se procura ver cómo se va a afectar o cómo se va a afectar esta ciencia del conocimiento o esta pretensión de verdad en los juicios a través de las reglas probatorias. Muchas veces por eso se dice que entre más tengan evidencias o más ingresen evidencias, vamos a decir, relevantes, que los puertorriqueños dicen que son pertinentes, según lamentablemente nuestro código habla de pertinencia, pero que por ejemplo relevancia habla Tarufo, habla Jordi Ferrer, habla toda la escuela, moderna escuela española, y los norteamericanos sin duda no hablan ni de pertinencia, ni de idoneidad, ni de este tipo de criterios. Manejan principalmente criterios de relevancia y manejan credibilidad y peso o fuerza probatoria. Entonces vean ustedes cómo de pronto ellos en sus reglas tienen un artículo 401 o 400 que establece que toda la información o la evidencia, y ahorita explico un poco por dónde es el sentido de evidencia que no se ha entendido en nuestro país y cuál es la distinción. Se admitirá toda la evidencia relevante, o sea, es condición sine qua non para admitir una evidencia que ésta sea relevante, ¿ok? Si no es relevante, entonces se excluye. Y si la evidencia, vamos a decir, es relevante, podría excluirse. ¿Por qué se puede excluirse? Por, vamos a decir, causas que pudieran afectar la veracidad de que se pretende obtener en el juicio, o sea, por causas intrínsecas. Por ejemplo, y ahí uno va a entender las evidencias prejuiciosas, o sea, que alteran los ánimos de los jurados, fotografías escandalosas, este tipo de cosas, o evidencias que sean, vamos a decir, discriminatorias, etcétera. Entonces, y esas serían o sobreabundantes, porque se considera que, vamos a decir, que una evidencia de un solo tipo cuando es mucha, vamos a decir, lo único que hace es que sobrecarga el problema, sobrecarga el conocimiento del jurado y tiende a oscurecer la verdad. Esto, vamos a decir, son unas causas de exclusión que se llaman intrínsecas, y después existen las causas de exclusión extrínsecas, que serían las causas que hacen que hay otro objetivo, otro interés que prevalece sobre la búsqueda de la verdad que tienden todos los juicios. ¿Y cuál es el otro interés que sobrepasa a veces la búsqueda de la verdad? Pues el otro interés podría ser, por ejemplo, los privilegios, o sea, fomentar las relaciones de parentesco, fomentar, por ejemplo, el secreto profesional, fomentar el derecho a no convertirse vamos a decir, a declarar en su contra, y entonces hay un privilegio para no utilizar este tipo de circunstancias, y también, por ejemplo, otro tipo de circunstancias en los cuales cierta evidencia, vamos a decir, es obtenida contra los derechos humanos. Entonces, ahí se prevalecen los derechos humanos sobre la búsqueda de la verdad. Esto es tan obvio que desde Jeremías Bentham, o sea, Jeremías Bentham a finales del siglo XVII dijo que cuando se excluye evidencia, se excluye la verdad, ¿ok? Y eso tenemos que tenerlo muy, muy presente. A lo mejor estamos teniendo una declaración de un asesino torturado, pues está diciendo la verdad, ¿no? Supongamos, pero que prevalece el derecho de las personas a tener un juicio justo, ¿ok? O a que se respete sus derechos humanos. Bueno, esto es, vamos a decir, el derecho probatorio.
En el derecho probatorio propiamente existen unas reglas que van siendo adecuadas a que el centro del sistema es el juicio oral, ¿ok? Es el juicio oral, el juicio que se celebra ante esto. Por eso, por ejemplo, las documentales no se llaman documentales, se llaman exhibiciones, porque se exhiben al jurado o al juicio, se exhiben al juez para que lo vea. Entonces, hay unas formas de hacer este tipo de circunstancias y para que están adaptadas a vamos a decir, nueva forma de llevar el juicio, porque si ustedes ya lo han visto en la práctica, que de pronto, ¿qué pasó con el expediente, no? O sea, pues antes lo que estábamos acostumbrados era trabajar con el expediente, y de pronto dice uno cuando está, pues ya lo dice en el expediente, sí, mijito, pero no lo dijiste en el juicio. Entonces, tiene que estar adecuado en las apelaciones. Muchas veces pasa, cuando apelas el auto de vinculación, lo que dicen, pues es que estaba en la carpeta de investigación, sí, pero mijito, no lo dijiste en la audiencia de vinculación, entonces no es tomarse en cuenta. Entonces tiene uno que estar llegando información para que en el juicio, en la audiencia se desarrolle. Y esto se ve más claro en el juicio oral. Entonces uno tiene que estar con la mente abierta a los efectos de que todo se va a desahogar propiamente, se va a construir en ese tipo de cosas. Y entonces eso es el derecho probatorio, ¿no? El derecho probatorio y el tercer círculo. Y el segundo círculo, perdón, entonces tenemos el primer círculo de la lógica o el razonamiento probatorio, que se da en todas las ciencias, en todo el conocimiento humano. El segundo círculo, que es el derecho probatorio, que es el razonamiento, cómo funcionarán las pruebas en el proceso que estamos viviendo, en el sistema procesal. Y el tercero es las técnicas de litigio. Todas estas técnicas de litigio tienen que ver, vamos a decir, con la forma en que están adaptadas al juicio oral. Entonces uno como defensor o como litigante se tiene que dar cuenta que estas tres cosas, estos tres círculos, tienen que ser estudiados y comprendidos, porque si uno no lo comprende, entonces no va a saber, vamos a decir, ni hacer su pretensión, ni defender sus excepciones, o sea, lo que sería, por ejemplo, su teoría del caso, ¿ok? Entonces, tiene que construirlo, tiene que saberlo. Y entonces esto es un poco la mecánica de cómo se va elaborando y cómo va construyendo. Y cada tema de estos, miren, hay libros, desgraciadamente, pues no tenemos ahorita mucho, nos vendieron este espejuelito de las técnicas de litigación y no nos vendieron la verdaderamente parte sustancial. O sea, hay libros sobre razonamiento probatorio, hay autores, a mí yo amo a un escritor que se llama Wilmore, Henry Wilmore, porque ya murió, porque fue el que realmente unificó las reglas, vamos a decir, unificó todo lo que sería derecho probatorio y unificó también el razonamiento probatorio y escribió sobre este tipo de cosas. Y ya después ahí tengo libros sobre todas estas áreas, pero y eso es por lo difícil de ahorita, ¿no? O sea, que pues el código es muy deficiente. O sea, no lo que dice el código es cierto, ¿eh? O sea, no lo elaboraron gente cierta. Eso quítense la idea. Yo desde hace mucho tiempo me creía cuando era juez que había una razón oculta porque los legisladores eran unos sabios y alguna cosa. No, para nada, ¿eh? O sea, para elaboración, yo decía, no tenía idea, ¿ok? No teníamos ni idea, vamos a decir, no, ¿para qué decir no? No teníamos ni idea de las consecuencias de esto, ¿ok? Entonces esos son los problemas. Ahora, yo lo único que les recomendaría es que atrévanse a leer en inglés, ¿ok? Todo lo van a encontrar en inglés y con mucha sabiduría, con una experiencia de cientos de años, y van a encontrar desde buenos lógicos o de la primera materia, desde buenos derechos probatorios, por ejemplo, Wilmore, Tuning, Sune, Anderson, muchos hay en lógica probatoria. En derecho probatorio está el libro clásico de McCormick, pero hay, vamos a decir, libro clásico, McCormick,
consíganselo, está Weinstein, hay mucho tipo de cosas. Y en técnicas de litigio no tienen ni idea, hay de cada tema, de cada tema que se les ocurra. Ahorita, por ejemplo, estoy trabajando un libro de contrainterrogatorio. El libro es de 1200 páginas, o sea, de puro contrainterrogatorio. Y te explica ahora sí que con palitos y con ceritos cómo tienes que hacer las cosas. O sea, entonces, de pronto hay que arriesgarse de ese tipo de cosas. Aquí, si nos hace falta este tipo de cosas, es difícil que tenemos muchas ignorancias y muchos problemas. O sea, no es fácil porque, por ejemplo, la traducción que yo tengo había muchos errores que no fueron captados. Y entonces no hacían sin sentido, porque para eso tienes que tener un sentido, vamos a decir, de saber cómo te manejas en esta materia. ¿Okay? Entonces, yo por eso les digo que el tema de pruebas se viene con mucha fuerza y no solamente es una discusión académica, es una discusión de despachos y de diseñar estrategias y de sentarse y exponer unos alegatos de apertura o unos argumentos de cierre o hasta contrainterrogar a un testigo. Entonces, están vinculados indisolublemente. Tratado de hacer una separación, pero hay una unión indemnización. ¿Okay? Entonces, yo por eso, esa es mi opinión sobre la cosa. El caso es el siguiente, son dos casos. El primero es un feminicidio y el otro es un homicidio de una mujer. Como ven, no necesariamente todos los homicidios de mujeres o muertes de mujeres son feminicidios. Primero, el feminicidio como asesores jurídicos. Se trata de una muerte lamentable de una señora de 73 años que vivía en Polanco. Un domingo estaba tranquilamente en su casa, vivía en un condominio, en unos departamentos, pero como en ese condominio regularmente todos se iban a pasear, pues ella se quedaba solita en el condominio. Como era una mujer ya sola, ya sus hijos ya eran personas ya de éxito, una está casada con un diseñador muy famoso en Italia, pues no tenía nadie cercano. Entonces ese domingo, 18 de enero de 2017, se va la luz. Se va la luz y pues baja hasta donde están los porteros para reclamar pues que hagan algo, porque pues no hay luz. Ya baja y se encuentra, vamos a decir, a Pedro y le dice, oye, no hay luz, pasa algo para que pongan la luz. Y le dijo, sí, no se preocupe, señora, yo le aviso cuando ya esté la luz. Pasan algunas horas y como a las 2 de la tarde, no sé qué habrá pasado por la cabeza de la persona, de Pedro, sube hasta el 5º piso, toca la puerta del apartamento de la señora y cuando sale la señora pues a recibir la noticia de que ya había luz, Pedro agarra como un vitrolero, como esos de aguas frescas, pero chiquito, lleno de monedas de centavo de dólar, que estaba ahí en el pasillito como adorno, y cuando sale la señora, le pega con el vitrolero aquí en la cabeza. Obviamente por el golpe, pues, y por el vidrio, pues hay cortaduras, brinca sangre por donde sea. El pasillo para entrar al departamento se llena todo de sangre, bate toda de sangre. Y con auxilio de otro portero, bajan el cuerpo todavía vivo de la señora hasta el estacionamiento. Lo bajan por el ascensor, lo arrastran por todo el lobby del edificio y lo llevan al estacionamiento. Ahí desnudan a la señora, solamente la dejan con una blusita, la violan y
y ella no muere del golpe. Ella muere de una peritonitis causada porque al introducirle un objeto romo por la vagina, le perforan todo. O sea, le perforaron todo y pues falleció la señora. Entonces nosotros ahí actuamos, mi hermano y yo, como asesores jurídicos. Entonces, la estrategia de defensa, particularmente de este hoy acusado Pedro, es intentar la ilicitud de la toma de muestra de material genético de tanto de uñas como de sangre y de arcadas de mordida, porque a la señora la muerden en los labios, la muerden en la mejilla, en la pierna y en la nalga, algo atroz. Entonces, la estrategia de defensa de este defensor, particularmente de Pedro, es intentar excluir la prueba por la violación de la toma de muestra. Lo intentó hacer en la etapa intermedia, en la audiencia intermedia, pero no prosperó. Y posteriormente lo intenta hacer en la audiencia de juicio. Dejo hasta aquí la introducción de ese caso. Segundo caso, ahí vamos como defensa. Se trata de un muchacho de 27 años, que vamos a ponerle Juan. Juan, él vive también en unos departamentos, tiene una relación amorosa con su vecina de abajo. Obviamente Juan está casado, tiene creo que 2 hijos, pero tiene esa relación sentimental con la vecina de abajo. Entonces un día, la víctima, vamos a decir María, ella está tranquilamente en su casa, al parecer invita a una persona para pasar el tiempo, tomarse unas cervezas, y aprovechando la confianza de esa persona, que no sabemos quién es, la asfixia. Le pone 2 bolsas en la cabeza y la mata. El sujeto activo le introduce algunas pastillas en la boca a María para parecer que fue un suicidio. Y se va. La muerte es aproximadamente a las 12 de la noche. Sin embargo, las hermanas de María refieren que todavía ellas platicaron con su hermana en un grupo de WhatsApp que tenía las hermanas, con María, supuestamente, y las pláticas duraron a la 1 de la mañana, es decir, posteriormente a la muerte, después a las 7 de la mañana, 8, 12, 5 de la tarde y hasta el día siguiente, en donde ya se les hace sospechoso que pues le marcan a María pero no contesta. Sí contesta WhatsApp, pero no llamadas, entonces eso les preocupa. Le piden al esposo de María que vaya a buscarla a los departamentos. Llega, no ve el coche de María, o sea, le hace sospechoso, y se mete a la casa y encuentra el cadáver de María. Son estos dos casos. Obviamente, como se inició en un primer momento por feminicidio, pues tiene un protocolo especial de investigación. Entonces, dentro de las líneas de investigación es buscar a las parejas sentimentales. Y encuentran a este muchacho que es Juan, y le dicen: oye, ven, te vamos a citar como testigo. ¿Tú qué sabes de la muerte de María? Y pues Juan, pues muy inteligentemente, entre comillas, comienza a decir: no, pues yo ni siquiera la conocía. Ella estaba de lanzada conmigo, pero yo, como soy un hombre puro, recto, casado, ¿cómo voy a engañar a mi esposa? No sé si cristiano, pero entonces le dicen: bueno, ¿dónde estabas tú tal día? Es decir, el día de los hechos. Yo estaba en Querétaro, por ejemplo. Y tengo cómo probarlo. Muy bien.
Y pues inteligentemente el Ministerio Público y su policía le dijo, pues bueno, mira, dice el dicho que el que nada debe, nada teme. Déjame extraerte saliva de tu boquita. Le extraen saliva y, oh sorpresa, cuando hacen el levantamiento de cadáver, la perito, al momento de buscar indicios en el cuerpo de la víctima, encuentra material genético en su pezón derecho y que corresponde a 2 salivas, una de ella y otra de otra persona. Entonces cuando obtienen esa saliva, obviamente la suben al sistema para identificar el perfil genético y pues queda registrado ese perfil genético en el sistema. Llaman a este muchachito, a Juan, ya que obtienen su toma de muestra, lo suben al sistema para identificar perfil genético y ¿qué creen? Concuerda. Entonces, pues dicen, pues, ¿sabes qué, Juanito? Vente para acá, prisión preventiva por ser un delito de homicidio doloso. Esos son los antecedentes de los 2 casos. El feminicidio se ha tornado muy complicado porque fueron 2 acusados, uno se detuvo por orden de aprehensión, el otro en flagrancia, la intermedia se separó en la audiencia, se acumularon los procesos, pero en la audiencia intermedia el juez decidió separarlos, entonces se dictó un auto de apertura primero y después el otro, generó una audiencia de juicio por uno y por el otro, como había un amparo pendiente a resolver, se esperaron a que lo notificaran, se iniciaron 2 juicios, después se concentraron los juicios, después lamentablemente uno de los jueces del Tribunal de Enjuiciamiento tuvo un accidente, suspendieron el juicio y como excedió los 10 días, se interrumpió y anulación del juicio. Entonces, ha estado muy, muy enrollado ese asunto. Ahora vamos por la parte, pues digamos, teórica del asunto. Recuerden que el artículo 269 del Código Nacional de Procedimientos Penales establece o regula la toma de muestras. Y yo hablo una toma de muestras en general, que puede ser de material genético, fotografías, incluso voces. A pesar de que no dice textualmente voces, se puede deducir. Y establece que, interpretado con el 266 del Código Nacional, es que se le debe de informar sus derechos a la persona que se le va a extraer el material. Y dice el segundo párrafo, me parece, del 269, señalar expresamente su derecho a oponerse a la toma de muestra. Entonces, una vez te explico para qué es y expresamente te debo de informar tu derecho a oponerte a la toma. Si tú ya te opones, pues bueno, ya nos vamos al procedimiento del 270 del Código, que ya es con control judicial. Pues bueno, en los casos concretos, por esos desfases raros de ese juicio de feminicidio, primero nos toca la audiencia de el homicidio de la pobre mujer. ¿Qué es lo que hacemos? Ese asunto del homicidio de la mujer, nos vamos a amparo en contra de la vinculación a proceso. Desde la audiencia inicial habíamos planteado el argumento y el juzgado de distrito lo retoma y nos concede el amparo, diciendo que hay un derecho fundamental del imputado de que se le informe expresamente los motivos de la toma de muestra, o sea, para qué va a ser, y expresamente el derecho de oponerse. Dice, son 2 derechos distintos y hay que hacerlo de forma expresa. Teníamos todavía una carta ahí guardadita, que es la diferencia entre los 2 casos que les voy a platicar, les estoy platicando más bien.
El juzgado de distrito dice, efectivamente, hay un derecho fundamental a no ser juzgado por prueba obtenida violando derechos fundamentales. En este caso, hay una violación de derechos humanos, porque hay una violación en la toma de muestra. Y obviamente todas las pruebas que derivan directa e indirectamente de esa toma de muestra resultan nulas. Y dice el juzgado de distrito, si bien es cierto que se le informó para qué iba a ser la toma de muestra, no se indicó expresamente ese derecho de oponerse. Por lo tanto, concedo el amparo. Pero aquí hay una cosa muy interesante. Hay la toma de muestra de, por ejemplo, digamos, de 8 de enero de 2017. Y hay un dictamen pericial en genética forense del 20 de enero de 2017, en donde dice, hay coincidencia de perfiles genéticos del tomado del día de los hechos del cadáver de la víctima y el tomado al imputado. Por lo tanto, hay un número que tuve que leer en la audiencia porque pues no los puedo decir, pero que es 100% casi que no hay falla. Entonces, al resolver el juzgado de distrito, él dice, se anula, se declara ilícito y se excluye el dictamen de 21 de febrero de 2017. Como ven, hay un error en la fecha, porque no es lo mismo el dictamen del 20 de enero al del 21. Se dejó pasar. ¿Por qué? Porque el Ministerio Público no iba a recurrir a esa resolución, ¿no? Porque si recurre, el colegiado va a corregir y va a decir, no, el que se excluye es el del 20, no es del 21. Y pues decimos, mira, a nosotros lo que nos interesa es la ilicitud, la exclusión de la toma de muestra. Se cumple la ejecutoria y obviamente vuelven a vincular el proceso porque pues el dictamen del 20 sigue estando subsistente. Nos vamos a audiencia intermedia y oh sorpresa, y ahí sacamos dos argumentos distintos. Primero, revisando la carpeta con detenimiento, vemos que la entrevista de Juanito lo hacen en calidad de testigo. Obviamente no tenía abogado defensor. Y segundo, hay algo que se llama cosa juzgada. Y hay dos tipos de cosa juzgada: de efecto directo, que es la tradicional que nos enseñan en la licenciatura, que debe de cumplirse los 3 requisitos de identidad, y hay algo que se llama cosa juzgada de efecto reflejo o de eficacia indirecta, que es que una ejecutoria resuelve un punto, un hecho, una circunstancia que incide directamente en otro asunto relacionado con el asunto. En este caso, ¿cuál punto causó cosa juzgada de eficacia refleja? La toma de muestra. Entonces, al momento de estar argumentando en la audiencia intermedia, nosotros lo que argumentamos es la exclusión de la prueba, porque el dictamen que no fue declarado nulo, ilícito, y se excluyó, ahora sí lo hicimos valer de esa manera, porque pues era producto del acto viciado de origen que fue la toma de muestra. Obviamente el Ministerio Público y la asesora, que por cierto fue compañera mía en la licenciatura y con más fuerza me intentó dar hasta por donde se imaginan, pues dijeron, no, es que el defensor no sabe, está loco, revóquenlo, porque la ejecutoria de amparo dice que se excluye el 21, pero no el 20. Eso de la cosa juzgada de eficacia refleja ni existe. Y yo, bueno, mira, pues le contesté, pues aquí hay una jurisprudencia que sí dice que sí existe. Y hay una tesis aislada que dice cómo se aplica en materia penal.
Entonces, hago valer esa cosa juzgada de que pues la toma de muestra pues fue ilícita porque no se le informó al imputado, bueno, en ese caso al testigo, de su derecho a oponerse. Cuestión que ya había sido resuelta por el juzgado de distrito y al no ser combatida mediante recurso, causó estado, causó ejecutoria y pues ya ni siquiera se podía debatir. Aunado al hecho de que la toma de muestra fue tomada en calidad de testigo y pues obviamente no había ningún abogado que le hiciera saber sus derechos. ¿Cuál fue el resultado del debate? Dijo el juez, aquí si hay una cosa juzgada de eficacia refleja y por lo tanto está excluida la toma de muestra y los dictámenes que si bien es cierto no fueron excluidos en el amparo, pues aquí se excluyen porque son objeto directo de esa toma de muestra y por lo tanto se excluye. Ese debate de exclusión lo subí a internet por si lo quieren ver, está recortado porque nos aventamos 1 hora de debate solamente de ese medio de prueba. Entonces, pues, yo sinceramente creo que ese asunto va a ser con una sentencia absolutoria. De 36 pruebas que se habían ofrecido, medios de prueba que se habían ofrecido, hicimos acuerdo probatorio de casi todo. Y solamente van a desfilar en la audiencia 5 medios de prueba, que realmente no nos afectan para nada. El otro caso, para ya concluir, nosotros asesores, a veces nos gana la soberbia, como a todos. Vimos a nuestra contraparte y dijimos, ¿él qué va a saberse ese argumento que nosotros nos aventamos? Y nos confiamos. Además, ya había pasado la etapa intermedia en donde el defensor hizo valer otros argumentos de exclusión de la prueba, particularmente de la toma de muestra. Inicia nuestro juicio y el defensor dice incidencia previa, dice exclusión probatoria. Y ¡zas!, que nos avienta nuestro mismo argumento. Ahora imagínense. No, todavía no lo había subido. Sí, por eso en el video de internet hago la aclaración de que el debate no está completo, que obviamente omito el argumento toral por el cual hace especial ese argumento y hago la advertencia, muy probablemente no le sirva en su caso, pero porque yo omití intencionalmente esa parte y también la forma en que como planteé la exclusión, porque yo ya estaba preparando el camino para un amparo directo, porque yo estaba consciente, estaba 100% seguro de que tenía que ser fundado mi argumento. Si no era ahí con el juez de control, iba a ser con la apelación o con el amparo, pero tenía que sentar las bases para poderla hacer valer, porque recuerden que hay que preparar las violaciones para los recursos. Lo que no se dice en la audiencia no existe, ¿no? Entonces, nos hace valer exactamente el argumento el defensor. Dice, no se hizo saber expresamente el motivo el derecho de oponerse a la toma de muestra. Pues obviamente, como bien lo señala Mauricio Duce y Andrés Weitelman en su libro tan legendario, y que hay un capítulo que se llama Enseñanza del Derecho, Indulgencia de la Ineptitud, los autores señalan que el juicio oral, llamándolo coloquialmente, el sistema acusatorio, ciertamente no es para cualquiera. No hay cabida para la improvisación, para la falta de preparación, sino que por la dinámica de las audiencias que son en segundos, en minutos, que debes estar atento a los argumentos y a qué contestar. Entonces, imagínense, estamos en audiencia. El defensor plantea la incidencia de exclusión probatoria. Hace casi el mismo argumento que uno ya ha hecho previamente y le han decretado fundado. Ni modo de decir, pido un receso para irme a estudiar cómo me defiendo de mi propio argumento.
Entonces, mientras estaba exponiendo el defensor su argumento, lo bueno es que nos tocó ahí en el reclusorio norte y nos tocó pegadito a la ventana, por lo que sí tenía señal en mi teléfono. Entonces le dije a mi hermano, ¿sabes qué? Pon atención, sigue anotando los argumentos en lo que yo busco cómo contestar este argumento rapidísimo. ¿Cómo se contestó el argumento? Y recordé por analogía un razonamiento muy sencillo. Las declaraciones ante el Ministerio Público con ausencia de defensor. ¿Por qué son ilícitas? ¿Por qué el imputado, si declara sin defensor, es ilícito? Porque él no comprende la repercusión de esa declaración. Y ahí dice la jurisprudencia, no importa que sea autoincriminatoria o no sea autoincriminatoria, cualquier declaración es nula porque no entiende el imputado si le puede beneficiar o le puede perjudicar. En cambio, si está en presencia del defensor, se entiende, se supone que el defensor le explica al imputado la trascendencia de lo que vaya a decir. Y si el imputado, ya con información del defensor, de los alcances, del derecho que tiene de guardar silencio, aún así quiere declarar, ahí ya es lícita porque se entiende que ya es informada esa declaración. Entonces, tomando ese argumento, ese razonamiento por analogía, dije, pues bueno, si bien es cierto, no hay así textualmente en el registro de la carpeta de investigación, se le hizo saber su derecho de oponerse a la toma de muestra conforme al artículo 269 del Código Nacional de Procedimientos Penales, lo cierto es que en este caso sí estaba el defensor asistiéndolo. Y ahí dice que se le explicaron sus derechos por el defensor. Entonces, pues se supone que el defensor está ahí para tutelar, vigilar que sus derechos no sean violados. Y entonces ahí se entiende que se explicaron esos derechos, entre otros. No se puede indicar así de, es que son de manera limitativa los derechos que se sientan en los registros, sino son solamente enunciativas. Ni modo de poner todos los derechos expresamente que establece el Código, la Constitución, los tratados internacionales o incluso los que han sido reconocidos por la jurisprudencia internacional. O sea, no se puede. Si no, tendríamos que poner bonches así de registro de investigación solamente de que se dijo que se habían leído esos derechos. Entonces le dije al juez, al tribunal, aquí se entiende que al haber defensor, comprendía los derechos. Y después el defensor se sacó otra de la manga. Es que entre que se le designó el defensor y dio la autorización, pasaron 5 minutos. Y eso no es tiempo suficiente para explicarle todos sus derechos. Lo bueno es que ya como ya estaban acumulados concentrados los juicios, el otro acusado había dicho, no entiendo mis derechos. Y el juez presidente le comenzó a explicar los derechos. Mira, usted tiene derecho a esto, a esto, a esto, a esto, a esto. Entonces, ¿cuánto se tardó? Como 2-3 minutos. Fue rapidísimo. Entonces, cuando hace ese nuevo argumento el defensor, le digo, su señoría, sus señorías, ciertamente, pues ese argumento no es razonable ni fundado, porque si bien es cierto que se nombró 5 minutos antes de la aceptación o el consentimiento, a juicio de esa asesoría es suficiente porque pues como lo vimos en la presente audiencia, usted se tardó 3 minutos, si acaso 5, explicarle los derechos al acusado. El defensor del otro acusado lo conocemos bien y hago esa manifestación. De hecho, yo conozco al defensor del señor y yo sé que es un abogado con probidad. Estoy seguro que les hizo saber esos derechos y se los explicó. Ahora, no sé si sea una estrategia defensista, de que ahora no conozco mis derechos. Igual y lo está haciendo de esa manera el acusado, de que
no se les explicaron sus derechos. Y ya el Tribunal de Enjuiciamiento resolvió diciendo, ¿sabes qué? Si hay defensor, se entiende que se le hizo saber los derechos y expresamente lo dice el registro de investigación y por lo tanto resulta infundado. Y el argumento de que no tuvo el tiempo, pues sí, efectivamente, aquí todos vimos en audiencia pública cuánto ese Tribunal de Enjuiciamiento se tardó en explicar los derechos, por lo tanto es infundado y ¡pum! Como ven, en el derecho no hay cosas blancas o negras. La ley así, ahí viene. Y ya depende del caso concreto y de nuestra argumentación el resultado. En un caso se excluyó la prueba y en otro caso no. Y definitivamente ese señor Pedro se va a aventar su sentencia condenatoria. Entonces, esa es mi aportación. A mí me gusta hacer práctico, o sea, casos concretos de lo que hemos vivido para que no digan, es que ni sabe, o sea, se lo está inventando, lo vio en la televisión. No, hay resoluciones. Entonces el de la exclusión de la toma de muestra de este caso que les platiqué está en YouTube. Lo comparto en los grupos de WhatsApp para que lo tengan con la advertencia de que no es el debate completo, para que no me digan, es que copié tu argumentación y la hice así valer y no funcionó. Eres un abogado chafa, ¿no? Métanle cabecita, por favor. Muchas gracias. Muy bien, Rafael. El tema de la prueba es fundamental, es básico realmente. Creo que es lo central, el desahogo, introducción, incorporación, etcétera, recopilación de evidencia. Pero también la parte de lo que a algunos no les gusta mucho llamar los operadores, las partes que intervenimos en un proceso. Me voy a referir en concreto al asesor jurídico. Esta figura, sin ser muy retórico, que se incluye en 1993 en la Constitución de una manera muy general, existía ya en nuestro país, sin embargo no había una cuestión real de ejecución de su función. No es, pues, sino hasta la reforma constitucional y más que nada en el Código Nacional de Procedimientos Penales, conjuntamente con la Ley General de Víctimas, que se establece la función del asesor jurídico, fundamento constitucional, que es el artículo 20 en su fracción primera, en el apartado C, aun cuando solamente habla de que la víctima tendrá derecho a ser asesorada, bueno, de ahí se extiende la trascendencia del derecho humano a un asesor jurídico. ¿Con qué nos hemos encontrado volviendo a la práctica, como comenta el maestro Rafael? La verdad, con todo respeto a mis amigos ministerios públicos, el calvario de la integración de una carpeta de investigación. Exagerado calvario, desde el tema de un hecho que ocurre y no se cuida la evidencia, no se acordona la zona, no se llevan a los peritos que deben de llevarse, no se llevan a las personas que deben intervenir y entonces se pierde evidencia. Vamos a poner el ejemplo de un asunto de daños, daño en los bienes, como es en el Estado de México, daño en propiedad ajena en la Ciudad de México, derivado de un incendio donde un restaurante de abajo incendia un inmueble superior, un departamento superior y en consecuencia causa daño. El Ministerio Público no hace su trabajo realmente eficaz, no conserva evidencia, el de abajo pinta todo y se acabó la evidencia y no pasó nada. Y viene el problema de cómo recopilas aquí desde el antecedente de investigación el dato de prueba para hacerlo medio de prueba, para luego convertirlo en prueba y demostrar quién tuvo la responsabilidad por omisión o por acción de lo que es un daño en propiedad ajena o un daño en los bienes. De aquí la parte importantísima del asesor jurídico. Lo quiero ejemplificar y lo muestro con este ejemplo, porque la participación del asesor debe ser activa. Es muy deprimente ver que el asesor en las audiencias únicamente se concreta a adherirse a lo que el MP dice. El 99% de las audiencias que he visto es me adhiero a lo manifestado. Tampoco quiero decir con esto que platiquen todo y que hablen todo. Puede ser que no tenga caso, no tenga razón de ser la participación, o bien no haya necesidad de abonar a lo que el Ministerio Público dijo. Hay un artículo muy importante de la Ley General de Víctimas que no debemos pasar desapercibido. Al día de hoy yo digo que no litigamos los penalistas solamente con el Código Nacional de Procedimientos Penales. Tenemos Ley General de Víctimas, Ley Nacional de Mecanismos Alternos de Solución en materia penal, Ley del Tratamiento de quienes intervienen en un procedimiento penal, acuerdos, tratados internacionales, etcétera. Pero lo importante es que conozcamos ese conjunto de normas que nos va a permitir
si no el éxito, porque no a veces tenemos la razón, pero nos va a permitir la participación eficaz real en un procedimiento. El artículo 169, fracción 9 de la Ley General de Víctimas es claro, en el sentido de que permite al asesor jurídico suplir la deficiencia del Ministerio Público en la participación. Esto es importantísimo, nadie o casi nadie lo sabe. Todo el mundo se queda callado, jueces que no permiten en ocasiones participar más allá al asesor, pero no confundamos una parte, quien tiene el ejercicio del monopolio, bueno, cuasimonopolio de la acción, es el Ministerio Público. Pero ya una vez ejercido, ya una vez que vinculó, que es la parte de la audiencia inicial trascendente que va a llevar a una consecuencia como auto de vinculación y quizás al acto de molestia real, que es la medida cautelar, ¿puede abonar el asesor jurídico? Sí. Yo lo digo con el fundamento en la fracción 9, reitero, artículo 169, Ley General de Víctimas. No va a suplir el ejercicio de la acción, pero sí va a intervenir y podría abonar. El tema es en cómo lo argumentamos en la audiencia. Obviamente no vamos a hacer a un lado al Ministerio Público, o sea, decirle que con permiso, sino abonando a lo que dice, o considera el asesor que fue deficiente, o considero que hago certera la participación, aclaro ciertas cosas, etcétera. Y como bien han dicho todos los que estamos en la mesa, ahorita, exponiendo, no dejemos nada al aire, nada, no obviemos absolutamente nada. Es un juicio oral. El juez no debe conocer la carpeta, no tiene por qué conocerla en su contenido íntegro ni parcial, y en consecuencia lo que no le digamos al juez, incluso para amparo directo o indirecto, va a decir el tribunal colegiado o juez de distrito, no le dijiste al juez. ¿Cómo me vienes aquí a pedir suplencia de la deficiencia si al juez no le dijiste lo que ahorita me estás argumentando? No esperemos eso. Como bien dice el maestro Saucedo hace un rato, los peritos en ocasiones dicen, ya lo dije, como la policía judicial en los tiempos del sistema inquisitorio decía, pues ya lo dije, ¿no? En la derecha, a la izquierda, clásico de la policía judicial, no me acuerdo, y ahí está. Ahora no, afortunadamente yo celebro bastante el sistema acusatorio, celebro bastante sobre todo el principio de inmediación, que el juez esté presente, observando, percibiendo por sus sentidos las mentiras o las verdades de las partes. Yo he visto muchas veces cómo los jueces inician el procedimiento y ven con cara un poco de rencor al imputado y después va cambiando la percepción en el transcurso del proceso y dicen, no, pues esta gente como que sí exageró y está mintiendo, ¿no? Pero bueno, volviendo al tema, la parte fundamental de la participación del asesor jurídico es desde la investigación. Así como el defensor puede estar con el imputado desde que está detenido con la policía judicial, el asesor puede ser llamado por la víctima para presentarse a querellarse, a una denuncia, al lugar de los hechos, a participar activamente. Podemos llevar peritos particulares inclusive, fotógrafo, podemos llevar nuestras propias periciales para armar nuestra evidencia. No es descabellado, recordemos que el Ministerio Público ya no tiene fe pública, su palabra no es palabra de rey, les guste o no, porque a muchos no les gusta. Como ese viejo vicio de la certificación, de la ratificación de documentos, ¿dónde dice que hay que ratificarlos? Esa praxis que nada más alenta de verdad los procesos, fecha para ratificación, ¿y dónde dice que la tengo que ratificar? En el Código de Procedimientos Penales del sistema inquisitorio sí decía que si el Ministerio Público consideraba oportuno, se ratificaba. Hay quien dice, bueno, entonces, ¿cómo manifiesto mi voluntad? ¿Y cómo se manifiesta en una demanda? ¿Cómo se manifiesta, ya sea laboral, civil, mercantil? ¿Van a ratificar las demandas? Pues claro que no. La ley debe ser expedita, sin estorbos. Eso es un estorbo, de verdad, que debemos de erradicar los litigantes a raíz de exigirle al Ministerio Público. Ahora, volviendo al tema que todos dicen, el Ministerio Público no puede ir al lugar de los hechos porque se convierte en órgano de prueba. Entonces ratifiqué ante ti, y si pongo en duda la ratificación, te voy a sentar como testigo de que ratifiqué o no ratifiqué. O sea, fíjense la incongruencia. Se llevan viejos vicios, se traen malas costumbres que estamos permitiendo nosotros los abogados. Es claro, por ejemplo, que la participación y el Ministerio Público es el que dirige la investigación. Es cierto, hay tesis ya recientes que la Policía Judicial no puede actuar por sí sola, de que no puede haber, debe haber una dirección a través del MP, sí. Por ejemplo, si yo como asesor jurídico recopilo evidencia, llevo a mis peritos y hacen lo propio en sus informes técnicos, se los aporto al Ministerio Público. O en su caso, invito a que el Ministerio Público con sus peritos acompañe a los míos.
o que la policía judicial me acompañe en la diligencia, trato de subsanar y cubrir para evitar que en su caso me debatan una prueba ilícita, o que fue manipulada, o que se ponga en juicio o se ponga en duda la obtención para en su caso el desahogo. Debemos tener cuidado, y yo creo que es muy importante los puntos que la maestra Maricela y el maestro Roberto tocan. La prueba es básica, hay que cuidar la prueba. Hay que armarla, como lo comentó el maestro Rafael, hay que armarla y cuidarla porque realmente, más allá de las técnicas o estrategias de litigación, una mala prueba nos va a llevar a un procedimiento deficiente y en consecuencia una sentencia contraria a nuestros intereses. Yo lo que recomiendo generalmente es que el Ministerio Público se aboque a la responsabilidad y al hecho y que el defensor se aboque a la reparación del daño. Que conjuntamente se trabaje, no sustituir el uno al otro porque tampoco se va a poder. Es el que tiene la representación del Estado, hay una finalidad por la cual existe todavía la figura del Ministerio Público y existirá próximamente fiscalías en total, pero vamos, no hay que perder de vista la participación que puede tener el asesor jurídico. Esa es mi participación del día de hoy. Hay temas importantes ahora. El artículo 421, Código Nacional de Procesos Penales, que ahora responsabiliza a la persona moral. Hay que tener mucho cuidado en esa parte. Yo creo que es importantísimo no perder de vista ese artículo, pero ahí entra la participación activa y eficaz del asesor jurídico. ¿Cómo vigilas una carpeta de investigación? Si te tienes que desafortunadamente pelear con el Ministerio Público porque no te da acceso, porque quiere que vengas a ratificar, porque te pone 1000 trabas y tienes que trabajar con el MP integrando a través del juez de control para que lo regañe y lo regañe y lo regañe y lo regañe, es desgastante, pero a veces nos llevan a eso, ¿no? Y desafortunadamente yo entiendo la carga de trabajo, pero aquí ya no es carga de trabajo, es ignorancia del sistema. No sé dónde se hayan preparado, pero al final de cuentas a veces puede ser autodidacta con más capacidad que con alguien de un curso de Chile, Argentina, Brasil o donde sea, ¿no? El tema es que tengamos la capacidad y la sensibilidad para entender que este sistema es completamente un sistema diverso al sistema inquisitorio. Quitarnos de la mente aquel sistema, quitarnos de la mente varios conceptos, varios principios, para poder entender que estamos enfrentándonos ante algo nuevo aún. Y me atrevo a comentarlo porque aunque sea 2008 la reforma y en 2009 en el Estado se inició con el Código Local, en 2016 apenas el Código Nacional de Procedimientos Penales entra en vigor, estamos en 2018, casi a 2 años de la entrada en vigor del Código Nacional de Procedimientos Penales, con muchas lagunas, con muchas dudas, con muchas cuestiones que dejan al aire algunas pues figuras procesales, como dice la maestra, algunas de las categorías procesales que maneja la maestra. Pero es cierto que debemos de innovar, no nos espantemos por proponerle al Ministerio Público datos de prueba, medio de prueba, forma de probar, forma de evidencia, no nos espantemos por hacer mis propias carpetas, mis propios registros. No quiero hablar de mi propia carpeta para que no me critiquen que no hay carpeta del defensor y no hay carpeta de la víctima, pero existe, el código habla de registros, habla incluso de registros. Y el descubrimiento probatorio tan se puede hacer que en la etapa del descubrimiento se da a las partes vista para que la víctima proponga lo que investigó, para que el defensor conozca lo que investigó. Es decir, sí podemos hacer cada quien, cumpliendo los parámetros, por supuesto, de legalidad, de pertinencia, nuestra investigación sí la podemos hacer. Y hay que cuidar bastante de verdad el tema de prueba para reparación del daño. No olvidemos que el Código Nacional de Procedimientos Penales en etapa de sentencia, que es una fase que me atrevería a comentar que viene el fallo, luego la deliberación, luego viene la parte de probar la reparación del daño. Si no tenemos esa capacidad de haberlo ofertado para la intermedia, corremos el riesgo de que tengamos una condena genérica y que quizá podamos hablar de un incidente. Sí, sí es cierto, pero ¿por qué más trabajo? ¿Por qué no mejor irnos a tener la suficiencia para que en la etapa de sentencia y en su momento de ejecución podamos obtener un resultado más eficaz respecto de los daños punitivos? Es algo muy novedoso en nuestro país el tema de la reparación del daño integral y más derivada de un hecho delictivo. Estamos acostumbrados a que en sentencia es el tema material. ¿Cuánto te gastaste? 200 de consulta, toma tus 200 y se acabó. Y 20 años de prisión, ¿no? Y ahí se queda, pero no estamos acostumbrados. Y el daño moral, ¿cuánto cuestan las consultas? 600. Bueno, ¿cuántas? 10, órale, ahí están tus consultas y ya. Eso no es la reparación integral del daño. Va más allá. Hay una sentencia trascendente pública, que es la del Mayan Palace, y lo digo porque es pública,
donde a un muchacho por homicidio lo condenan, derivó en una cuestión civil, daño moral, pero la condena fue de 3 millones de pesos, cuando originalmente era de 1 millón. O sea, sí es negocio, si lo quieren ver así, sí. Vean quién es su victimario, pero pónganse a integrarla debidamente, tampoco es magia. No pretendamos que el juez haga nuestro trabajo, no pretendamos también que el Ministerio Público haga nuestro trabajo, o como defensores no pretendamos que la magia nos ayude o manejar una aparente defensa de brazos cruzados de quedarnos callados, tampoco es la forma de operar. La forma es tener la sensibilidad, como hemos comentado, de aprender, y digo aprender porque también eso de que el arte, no es un arte, es aprender y es estudiar. Los artistas tienen vocación y tienen otros dones, pueden ser escultores o pintores, pero aquí es estudiar, aquí es prepararte a estudiar, entrarle a las audiencias, cometer el error, no tan drástico, digo, no vaya a ser condenatoria, pero estudiar y prepararnos, es básico prepararnos para las audiencias. Como bien dice el maestro Rafael, aquí no se admite llegar a pretender que vamos a sabernosla como el sistema inquisitorio, que ni siquiera se preparan las audiencias, veían el expediente, lo iban leyendo sobre la marcha y conforme interrogaban y cuando interrogaban, permítame, interesados a la computadora, ¿qué dijo? No puse atención, ¿no? Aquí no pasa eso. Aquí tenemos que estar preparados. Pero la preparación viene desde origen, desde la etapa de investigación, tanto como defensor como asesor. Hoy me he abocado más a la figura del asesor jurídico. Estos artículos que les acabo de dar son apenas el comienzo de todo lo que puede hacer un asesor. Es innovador, no hay mucho escrito, prácticamente nada, de verdad se los digo, y a veces pretendemos que la norma nos diga todo, y si no lo dice la norma, ¿cómo le hago, no? Pero no, ya han habido tesis aisladas, han habido jurisprudencia, que nos han marcado la pauta, nos han dado la importancia del asesor jurídico, que debemos no perderla de vista. A veces minimizábamos a la víctima porque pensábamos que no era negocio, ¿no? Y decían, ¿quién le quiere meter dinero bueno al malo? Pues ya perdió, y luego le va a invertir. Si lo ven desde ese punto de vista económico, sí hay negocio. Si lo ven desde el, porque aparte, les voy a dar otra cuestión, no les voy a decir el tratado internacional, también hay que estudiar. Pero si no paga el victimario, paga el Estado. Entonces hay que tener cuidado con eso, no lo pierdan de vista. Estamos en nuestro país, no va a ser tan fácil que el Estado asuma una responsabilidad. Pero al final de cuentas hay que andar el camino, hay que abrir la brecha. Sabemos que vamos a resolver muchas cosas hasta la Suprema Corte de Justicia, porque a veces no se aplica, y como ocurre en ocasiones por razones quizá de una indebida argumentación de las partes, no se aplica la convencionalidad ni la constitucionalidad, porque quizás no argumentamos o no sabemos pedir. La forma de pedir es importante, o a veces pretendemos que el juez nos supla la deficiencia de todo, y tampoco se trata de eso, ¿no? Debemos estar preparados y capacitados. Reitero, no es un arte, es una ciencia, se estudia. Hay ciencia que ha estudiado el interrogatorio y el contrainterrogatorio. Hay ciencias psicológicas que han analizado por qué de una manera o de otra se debe de hacer. El tema es estudiar y prepararnos, y no tenerle miedo, con todo respeto lo digo, al Ministerio Público, ni al fiscal, ni a nadie. Para eso está el bendito juez de control, que en un momento dado hagamos uso de él, ante el extremo de platicar con el MP, pero ahí está el juez de control para decirle, no me hace caso, no me permite el acceso, no sé dónde está la carpeta. Se me han perdido carpetas a mí, en Barrientos, o sea, se me han extraviado carpetas, así de ese tamaño, que hemos tenido que integrar. Y luego, ¿qué tenemos en contra? Ante el letargo del MP de integración o de su carga de trabajo, pues aportemos nosotros entonces. Hagamos nuestra evidencia, hagamos nuestras periciales y llevémoselas en una comparecencia y se las exhibimos. Y en su caso, si el MP es muy celoso de su deber, pues que le ratifiquen los peritos, que no va a servir para nada. Esas ratificaciones nunca te las va a preguntar un juez. Yo no he visto un juez al día de hoy de juicio que pregunte, ¿y le ratificó MP? Jamás te lo preguntan. El MP debe entender que su función es de investigación y de integración, pero ya no tiene fe pública. Les guste o no, ya no tiene fe pública. Es decir, atendemos al principio de lealtad y buena fe y asumimos que la actuación de la autoridad es de buena fe salvo prueba en contrario, pero ya no es palabra de rey, ya no es destruir lo que como decía el maestro Roberto desde hace tiempo que platicábamos esto y en los desayunos donde nos acompañó, que el Ministerio Público guardaba en una congeladora la averiguación previa hasta sentencia y no variaba absolutamente nada. El Ministerio Público no era más que ratificación, ampliación, y ya. Ninguna aportación nueva, ninguna. La participación del entonces coadyuvante, mínima, pidiéndole permiso al MP para preguntar, para que el MP dijera no.
pidiéndole permiso para que le sellara la promoción, para llevársela al juez, y entonces estaba autorizada por el MP. Ya no hay necesidad. No confundamos con la coadyuvancia sigue existiendo, el coadyuvante es la víctima. El asesor jurídico es el abogado, licenciado en Derecho, titulado, con conocimientos técnicos, que va a representar a la víctima. Es decir, puede haber en una mesa Ministerio Público, asesor y coadyuvante, sí, y luego dicen los defensores y nosotros 3 contra 1, ¿no? Pero bueno, al final de cuentas, el tema es que no, lo ideal pues de esto es la preparación, invitarlos al estudio de esta nueva figura, porque realmente es nueva en México, que no solamente en materia penal, también para un reo en un amparo, ya no lo defienden de nada, es un asesor jurídico donde hay tesis incluso que el juez de distrito debe nombrarle inmediatamente un asesor. Es decir, es una figura importante en todas las ramas del derecho. Recordemos que la Ley General de Víctimas en el artículo 4 menciona que no solamente de acontecimientos derivados de un hecho delictivo, también de violación a los derechos humanos. ¿Qué derechos humanos? Voy a dar un ejemplo común, discriminación, por ejemplo. Un derecho humano, discriminación. ¿Cómo lo materializas para llegar a la comisión ejecutiva en un momento dado para buscar la indemnización? ¿O cómo lo materializas para en su momento llegar ante un procedimiento penal y derivado de un hecho punitivo, no tenerte que ir a una demanda por daño moral, que tiene un plazo solo de 2 años a partir de que la comisión del hecho, y que el juez de juicio o el tribunal de enjuiciamiento pueda condenar a esa reparación integral? Pues la labor está en el asesor jurídico. El MP está muy ocupado en integrar la responsabilidad, muy ocupado en el daño, cientos de asuntos más, como para encima, ¿qué es lo que hacen? Concretarse a pura factura, ¿no? Factura, factura, factura y se acabó, ya no hay más. Y el asesor para eso está, para abonar esa parte, ¿no? De veras, la Ley General de Víctimas no suple al Código Nacional de Procedimientos Penales, pero es un complemento enfocado a esa parte de reparación. Y les reitero, vale mucho la pena ponerle atención a esta figura, estudiarla, porque al final de cuentas va a haber asuntos muy interesantes, importantes de empresa, que son los que vienen a futuro, donde nos puede tocar ser asesores jurídicos, y la labor o nuestra función debe estar realmente al nivel del asunto que tengamos, porque de lo contrario pues vamos a llevar al fracaso al asunto, ¿no? Y vamos a llevar a que nuestro cliente pues cometa el error de invertir para nada. Entonces, pues la invitación y mi participación es esa. En cuanto a la figura, muy brevemente les comenté estos puntos importantes, pero hay mucho que analizar del asesor, de veras. No lo perdamos de vista y hay que ponerle atención y pues a prepararnos. Reitero, cierro con este tema, o sea, no es un arte, es preparación. Vamos a hacerlo y pues ahí está la invitación. Y gracias, maestro. Sí. Bueno, es un concepto muy amplio. La Ley General de Víctimas nos habla para de una vez. Bueno, estamos ya para ganar más. No llevé el asunto del Maya, ojalá hubiera sido mío, pero yo no lo llevé. Y además la resolución fue civil, derivó de un hecho delictivo, pero al final de cuentas fue daño moral por lo que se reclamó. Les voy a comentar un asunto de reparación integral que fue civil también, que ese me motivó a decir que sí se puede, porque a una empresa, que no voy a decir el nombre, funeraria, la demandan por un daño moral, por exhumación de cadáver. Me sorprendió y al final de cuentas se condenó, y se condenó a una cantidad muy interesante. La clave está en la prueba que vamos a desahogar. Esa es la parte principal. Próximamente voy a hacer el comercial. Yo calculo que, bueno, con la maestra estamos en pláticas para hacer algún libro, y su servidor próximamente, espero que ya en este mes, antes de que acabe, tenga terminado el libro del asesor jurídico, enfocando todo esto con tratados internacionales, jurisprudencia, explicando la reparación integral y justificando por qué el juez penal me debe de condenar a todo. No debemos esperar acudir ante un juez civil para que el juez civil nos condene a la reparación, sobre todo por las prescripciones mismas de la acción civil, que es de 2 años, 1 año en algunos estados, salvo en Oaxaca, que en Oaxaca sí tuvieron a bien determinar que fuera hasta la consumación de lo que es ya todos los hechos delictivos. Pero de verdad que es un punto muy importante que no debemos perder de vista. Estamos ahorita nosotros trabajando en varios temas relativos ya a la cuestión del asesor, y el tema está en proponer. ¿Qué es reparación integral? Me dice el maestro Saucedo. Bueno, la Ley General de Víctimas maneja que no solo la reparación integral,
previo, los principios de la asesoría jurídica. Hay un principio que te voy a comentar, artículo 5 de Ley General de Víctimas, el principio de lo que es máxima protección. O sea, nada más para que tengan idea de los principios y la atención que se le ha dado ahora a la víctima. Le hemos perdido de vista, el MP no tiene, yo creo que el tiempo por la carga de trabajo para poderse allegar o hacerse de todos los medios, pero es una figura sumamente importante, de verdad, y la podemos litigar a conciencia y perfectamente bien. No solamente se encuentra ahora la responsabilidad de la persona física, podríamos valorar en términos del artículo 421 responsabilizar a la moral, acción, omisión y más cosas que los invito a que lean. Y la reparación integral pues comprende no solamente el daño material, comprende el daño moral, comprende la restitución, comprende la reintegración. Va a depender del caso en específico y del caso en particular. No puedes devolver una vida ante un homicidio a los ofendidos, pero sí puedes valorar las consecuencias que trajo ese homicidio. No puedes devolver un miembro físico para trabajar a una persona, pero sí valorar las consecuencias más allá de la Ley Federal del Trabajo de los 200 pesos de tu dedo gordo. ¿Qué consecuencia trae a tu familia y a tu entorno ese daño punitivo que se te causó? Ahí está una de las bases de lo que es la reparación integral y cómo llevarla a cabo. Existen organismos de gobierno que nos pueden ayudar para ello. Si no tenemos los medios como asesores, porque no tenemos la calidad de autoridad, ni como defensores, cuenten con el INAI, acceso a la información, nadie lo tomamos en cuenta y podemos pedir información a través de él en la etapa de complementaria. Hay mucho que hacer. Implicaría un taller, bueno, no es que yo quiera hacer un taller, pero implicaría de veras un tema enfocado a esta parte del asesor, que va muy de la mano y muy similar. El artículo 110 del Código Nacional es claro, tiene las mismas facultades de un defensor, es decir, interrogar, contrainterrogar, proponer pruebas, representar, platicar con la víctima, etcétera, 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 sumándole la Ley General de Víctimas. Ese es el detalle. Nos concentramos al Código Nacional y nos olvidamos que hay otras leyes. Tratados internacionales de la víctima, Ley General de Víctimas. Es una recopilación muy ardua, pero vale la pena, en pro de nuestro trabajo, de nuestra profesión, ¿no? Independientemente, bueno, y principalmente también en pro de ayudar a la víctima, que es, la verdad, en México ha sido, no quiero politizar, pero pues es un tema muy olvidado, que apenas estamos retomando, y vale pues mucho la pena esta parte. La relevancia que tiene la figura del asesor jurídico. Diría que no es fortuito el tema de que se ha desatendido mucho este perfil del asesor jurídico. No es fortuito en el sentido de que no hace mucho vi un meme que decía, hablaba de un supuesto libro, ¿no? 100 formas de adherirse al Ministerio Público sin que se note que nada más estamos en calidad de bulto. Algo así era el meme, me causó mucha gracia y lo compartí en redes. No es fortuito por una razón muy particular. En la mayoría de los sistemas latinoamericanos, por ejemplo, el asesor jurídico tiene una intervención mucho más relevante. Se mete con la acusación, puede modificar incluso el relato de los hechos, puede modificar la clasificación jurídica, puede modificar la pretensión punitiva, puede incluso la carga de distribución de prueba, puede modificar esa carga o ese ofrecimiento que hace la Fiscalía. Lo que no ocurre en nuestro país, nosotros no tenemos nada de eso, no tenemos una acusación complementaria. Lo que tenemos es una actividad que tiende regularmente a ofrecer complementariamente medios de prueba. Por lo tanto, sentimos a veces que como no estamos inmersos o involucrados directamente con la acusación, pues nuestra intervención es mínima, lo cual es incorrecto, en razón de que nos queda un peso muy importante, que es el tema de trabajar para ofrecer complementariamente medios de prueba. Si las investigaciones son deficientes, como lo son la mayoría de las veces, y lo digo por mi experiencia de haber trabajado en PGR durante muchos años, donde tuve oportunidad de conocer a José Manuel, si la mayoría de las investigaciones son deficientes, nos queda la labor de nosotros realizar investigación jurídica, una investigación paralela a lo mismo que hacen los defensores con sus casos, en dos ámbitos muy relevantes. El ámbito de investigación en donde nos vamos a involucrar como asesores jurídicos va a ser en el ámbito jurídico,
en la revisión de la carpeta de investigación, lo que está haciendo la Fiscalía, los elementos probatorios con que cuenta, y el otro en el ámbito antropológico. ¿A qué me refiero con el ámbito antropológico? Acudir al lugar de los hechos, a conocer los escenarios, a conocer a las personas que directa o indirectamente están relacionadas con estos hechos y recabar información para nosotros tener también un registro o registros de esa investigación paralela que formulemos. ¿Para qué me sirve toda esa información? Para dos momentos. Uno podría ser para que se ingresen a la carpeta de investigación, o bien, que esta es la otra, para que en el momento en el que yo conozca la acusación pueda complementariamente fortalecer la base de sustento de esa acusación a través de los medios de prueba que yo tengo, que investigué en la investigación paralela que estuve haciendo como asesor jurídico, ¿ok? Y en el caso de que yo esté ofreciendo complementariamente medios de prueba, tengo que hacer un descubrimiento como lo marca el Código Nacional. En origen se decía que si la víctima pretendía complementariamente ofrecer algún medio de prueba, tendría que ser exclusivamente de los que obran en la carpeta de investigación, en razón de que se trastocaba un poco la igualdad procesal al ofrecer medios de prueba que no estuviesen ahí en esa carpeta. En origen así se decía, lo cual no es del todo correcto, en razón de que de ninguna manera se menoscaba la igualdad procesal, al menos esa es, digamos, mi opinión, junto con la de otros procesalistas, en el sentido de que no se trastoca la igualdad procesal, dado que la defensa cuenta con dos tiempos para elongar la posibilidad de conocer esos nuevos medios de prueba que no estaban en la carpeta. Uno que está marcado en el 337, que dice que la defensa, para efectos de hacer su propio descubrimiento, es decir, conozco un medio de prueba de la víctima, del asesor jurídico de la víctima, entonces yo tengo que ofrecer en contraposición otro que lo contrarreste. Si voy a ofrecer otro, lo tendría que descubrir. Por lo tanto, el 337 le da la posibilidad a la defensa de pedir un tiempo razonable, ya sea para hacer ese descubrimiento o para preparar su caso. El 337 habla de caso razonable que puede ser antes de la audiencia intermedia hacer ese pedido, ¿no? Y el 341 dice antes del inicio de la intermedia, la defensa puede hacer la manifestación de que necesita de nueva cuenta un tiempo para estos mismos fines. En cuyo caso, si el pedido se está haciendo durante la audiencia, entonces ya no hablamos de un plazo razonable, estamos hablando de un límite de 10 días, y estos 10 días están estimados así, no arbitrariamente, sino en función de cumplir con el principio de continuidad, que establece que ninguna audiencia podrá continuar su desarrollo si no han transcurrido 10 días. Quise hacerlo lo más resumido posible para no excederme en el tiempo y no apelo a su paciencia. Muchísimas gracias por escucharme.